Bueno, buenas noches. En el capítulo 11 nos vamos a dedicar a explorar los aspectos económicos del sector público. El sector público es mucho más que un equipo que dirige y gestiona un país a través del gobierno. Incluye a esas empresas e instituciones cuya propiedad es pública. Entendemos como eso todos los organismos de la seguridad social, las empresas del Estado, organismos descentralizados, etc. Y obviamente, cuando un Estado privatiza alguna empresa de algún tipo, se queda con lo que se denomina la acción de oro. Y obviamente la contraparte de eso es la nacionalización de aquellas empresas que son estratégicas para el Estado. El Estado básicamente ejerce una presión fiscal, que es la relación entre ingresos tributarios de un país y el nivel de su producción. Desregula, o sea, remueve esquemas de regulación ineficaces, reduce la restricción de la competencia, o sea, liberaliza, privatiza para pasar al sector privado alguna empresa pública y nacionaliza cuando hace a la inversa, mencioné. El tamaño del Estado está definido como la relación entre el gasto público dividido el Producto Bruto Interno por 100. Los tributos dividido el Producto Bruto por 100 se determina la presión fiscal y la relación empleo público-empleo total determina el porcentaje de gente empleada en este sector. Como mencionamos, estas son las desigualdades que establecen la liberalización de la actividad comercial controlada por el Estado, la desregulación y obviamente la privatización, que son todos elementos absolutamente distintos. ¿Cuáles son las funciones del Estado? En principio, se le ha atribuido desde hace muchos años la potestad de corregir aquellos fallos que el mercado no puede hacer eficiente, fomentar valores sociales de justicia e igualdad y favorecer el consumo de bienes deseables y restringir el uso de algunos indeseables. Y obviamente estabilizar la economía mediante políticas macroeconómicas a partir de su creación, ¿no? De la creación de las variables macroeconómicas. Y la representación internacional a través de la gestión comercial y la representación en los organismos internacionales del sector público, como Naciones Unidas y demás. Se le pide eficiencia, equidad, bienes deseables, representatividad y estabilización. Este es el rol de intervención del sector público. ¿De dónde provienen los ingresos públicos? Obviamente de la recaudación tributaria, a través de los tributos, a través de tasas obligatorias que se cobran a través de distintos tipos de propiedad, contribuciones especiales que puede hacer el ciudadano en el caso de la ley a las grandes fortunas va a ser una contribución especial, y obviamente los impuestos, sobre el cual no existe contraprestación. ¿Y cuáles son los ingresos extraordinarios que puede tener un Estado? Bueno, la emisión de deuda a través de bonos, la venta de patrimonio, puede deshacerse de algunas propiedades o patrimonio del Estado, como puede ser campo, puede ser, y acuñar moneda, hacer señoría. Obviamente Argentina no puede hacer señoreje de nada, ¿no? Entonces, estos son los tributos, tasas, contribuciones especiales e impuestos. Acá en las tasas hay una retribución por parte del Estado. En las contribuciones especiales no, se le pide a los ciudadanos que colaboren y en los impuestos tampoco. ¿Cuáles son los elementos básicos del tributo? Lo que se llama el hecho imponible. Después sigue la base imponible, sobre cuál es el valor, la base liquidable, la cuota tributaria, la división en cantidad de unidades y la liquidación de la cuota.
como cuota diferencial. O sea, acá aparece el sujeto pasivo y la base imponible. Y todo esto se da. Por ejemplo, hacemos un ejemplo de un automotor. La base, tenemos el hecho imponible, es la patente del automotor. Cuánto vale desde el punto de vista de la evaluación fiscal, la división en cuotas de eso y la liquidación de la cuota y el pago de la misma en tiempo y forma a lo largo del año. ¿Qué son impuestos? Tienen un gran poder para hacer que la persona cambie su comportamiento al aumento de precio de productos y desincentiva el consumo. Hay impuestos que son directos, hay impuestos que son indirectos. Los impuestos indirectos afectan el consumo y los impuestos directos afectan a la propiedad o a los rendimientos. Acá tenemos la explicación. Por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto, el ingreso bruto es un impuesto indirecto y el impuesto a las ganancias es un impuesto directo, como para poder ver esto. Como podemos observar acá, tenemos un cliente y el empresario recibe un dinero. Cuando el empresario le entrega la cosa, esa cosa, ese objeto, va cargado de un impuesto y es entregado a la persona. Obviamente el precio sobre el valor lleva cargado ese valor de impuesto, no se lo carga el empresario. ¿Cuáles son los impuestos principales? Bueno, o bien esto, el impuesto a la renta a las personas físicas es obvio, el impuesto a las sociedades y el impuesto al IVA. El impuesto al ingreso bruto es un ingreso provincial y hay otros tipos de impuestos. La mayoría de los ingresos del Estado entran por ganancias y por IVA. Para la empresa tiene que ser neutral el IVA, porque primero lo paga el cliente, y es un impuesto que se denomina impuesto al valor agregado. El gasto público, tenemos gastos con un criterio funcional, criterio orgánico, criterio económico. Ahí está la explicación. ¿Para qué se gasta? Es el criterio funcional. El orgánico es quién gasta y el económico es cómo se gasta. Y hay tipos de gasto corriente para el funcionamiento operativo, gastos de capital, que son la infraestructura que uno va construyendo con el gasto público para dar más servicios o tributos o prestación. En la época del estado de bienestar, el pilar de la sociedad estaba dado por el gasto social que se daba, ¿no? Había seguro sanitario, seguro de desempleo, un sistema de pensiones y obligaciones. Argentina depende de esto, de toda esta infraestructura. Podríamos decir que Argentina tiene un estado, se sigue manejando por el estado del bienestar, no está librado a la economía del libre mercado. Incluso en la época de los 90, que hubo un avance importante de la economía del libre mercado, se mantuvieron los seguros, estos que se menciona más arriba. ¿Cuál es la historia del estado de bienestar? Bueno, se las dejo para que la analicen, pero básicamente tiene que ver con el modelo, primero en los años 1880 en Alemania, y después en la época de Roosevelt con el nuevo contrato, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Esto duró hasta el año 1973. Y si ustedes recordarán de las clases anteriores, el gran defensor de esto fue, o promotor de esto fue Keynes. En Europa hay distintos tipos de organización. Tenemos el modelo nórdico, el modelo continental, que está dado por estos países, el modelo nórdico por lo que ven arriba, y el modelo anglosajón por estos dos. Y el modelo mediterráneo dado por España, Grecia, Italia y Portugal. Obviamente todo esto ha sido modificado con las últimas crisis económicas, sobre todo la que se dio en 2008.
¿En qué consiste lo que hablamos varias veces, el déficit público? Bueno, el déficit público consiste en que se gaste más de lo que ingresa, ¿no? Sobre todo en las etapas recesivas, cuando no hay trabajo. El Estado tiene que salir. Bueno, en estos momentos estamos prácticamente no en un estado deficitario, sino en un estado depresivo, porque nos estamos comiendo las reservas del Banco Central y se está emitiendo dinero a lo loco y el déficit no se está produciendo, no se está recuperando a través de impuestos, ¿no? Y esto termina siendo deuda pública cuando se la contrae con el Estado, cuando hay caída de consumo y con caída de inversión, aumento de las tasas de interés, etc., ¿no? Y acá lo podemos ver explicado de manera analítica. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.